Buenas noches, ¿cómo les va? En esta ocasión, pues quiero hacer, llamémosle, unas aclaraciones complementarias a su proyecto de alcantarillado en cuanto a la rúbrica se refiere. Eh, Básicamente, lo que ven en pantalla es la rúbrica de su proyecto de alcantarillado y llamémosle, está dividida en dos partes. Todos van a trabajar con esta rúbrica. La cuestión es si trabajan con la parte superior de la rúbrica o con la parte inferior. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, los grupos que en el proyecto de acueducto, y así lo dice allí en la franja verde y en la franja amarilla del lado que están al lado izquierdo, hayan obtenido determinada nota en la rúbrica inicial, la que está colgada en la plataforma desde principio de semestre, decía 3.5. Todos los proyectos de aula de acueductos que hubiesen obtenido 3.5 o más presentan la rúbrica de la parte inferior. Los proyectos de acueductos habían obtenido una nota inferior a 3.5, trabajan con la rúbrica superior. Algunos estudiantes se me acercaron y me dijeron: profesor, por favor, baje ese estándar. Nosotros hicimos el proyecto de aula de acueducto y la parte del informe nos quedó bien, completa. Lo analicé, me pareció que tenían razón y efectivamente bajamos ese estándar a 3. Bueno, realmente a 3.2 con algunos... este es un video que está siendo grabado para los 3 grupos que tengo de remoto y 2 grupos de remoto y un grupo virtual de acueductos de alcantarillado. Entonces vamos a bajarlo a 3 porque hubo un grupo que le dije 3. Entonces vamos a trabajar con 3 como nota. Llamémosle todos los grupos que hayan obtenido en el proyecto de acueducto nota 3 o superior, trabajan con la rúbrica de la parte de abajo. Los proyectos que hayan de acueducto que hayan obtenido una nota inferior a 3 deben trabajar su proyecto de aula de alcantarillado con la rúbrica de la parte superior. Voy a empezar a explicar la rúbrica de la parte superior y posteriormente vamos a trabajar con la rúbrica de la parte inferior. Entonces, para los grupos que en su primer proyecto de aula, es decir, el proyecto de aula de acueducto, hayan obtenido una nota inferior a 3.0, deben entregar un informe en Word, bueno, en un procesador de texto, en donde incluye al menos esta información que vemos en la pantalla. Preliminar es la misma explicación que dimos para el proyecto de acueducto, es decir, ahí va toda la información de la localidad, toda esa información preliminar, clima, topografía, categoría del municipio, algo de la demografía, del nivel socioeconómico del municipio, cómo está la empresa de servicios públicos, qué dice el plan de ordenamiento territorial sobre la empresa de servicios públicos, si tienen los estudios de morbimortalidad, perdón, no les había mostrado la imagen, todos los estudios estos de morbimortalidad, etcétera. Estamos trabajando con la parte superior de su proyecto de su rúbrica para alcantarillado para los grupos que obtuvieron una nota inferior a 3.0. Esa parte de arriba allí está. Bien, toda esa parte preliminar es eso. Segundo, la parte en esa parte preliminar también va, llamémosle, algo de información censal del DANE, descargada de la página web del DANE de la sección bibliotecas. Allí en bibliotecas usted puede buscar los censos correspondientes al departamento que le correspondió. Cada grupo está trabajando con un departamento diferente. Unos con unos están con el departamento de Nariño, otros con el departamento de Cesario, otros con el departamento de La Guajira. Bien, la siguiente columna dice cálculo de proyección de la población, la misma explicación que hicimos cuando pues, explicamos la rúbrica de acueducto. Cálculo de proyección de la población pues está asociado a cómo realizan ese cálculo de la proyección de la población. Recuerden que yo expliqué 3 métodos
método aritmético, método exponencial y método geométrico, y ustedes podrán escoger de esos 3 métodos 2 métodos y deberán investigar por fuera un método adicional. Puede ser el WAPUS. Bueno, no quiero dirigir la investigación de su otro método de predicción de población, y que se limiten a los que yo menciono aquí como un ejemplo. Los invito a que ustedes averigüen, investiguen otros métodos de crecimiento poblacional. Le pueden utilizar el libro Guía de Acueductos y Alcantarillados, el libro de Corcho. Allí pueden encontrar información. Ese libro está en la biblioteca de la universidad. Hay varios ejemplares, bastantes ejemplares, como 20 ejemplares. Y creo que más de 20. Y adicionalmente a eso, ese libro, llamémosle, es una buena guía, como les he dicho desde el inicio del semestre, una buena guía para todo el desarrollo de su proyecto de aula. Está bastante detallado. Es un buen libro, de hecho yo lo tengo en mi biblioteca. Bien, entonces en ese cálculo de predicción de la población utilizan 2 de los métodos, en resumen, 2 de los métodos que yo les expliqué, y ustedes investigan uno y allí lo incorporan. Importante cómo van a aplicar el método. Recuerden, que tienen que hacer promedio en pareja de años, o sea, en pareja de años 64, años 73, calculan un K o así. Ahora también lo pueden mirar en los videos y en las, llamémosle, en las presentaciones que yo les he compartido, o en los videos de las clases, en donde les explico cómo aplicar cada método. Recuerden que es por pareja de años, no pueden, llamémosle, hacer uno para todo. No pueden tomar el primer y el último año, no pueden tomar el 64 y el 2018, porque prácticamente es una línea recta. Tienen que hacerlo en pareja de años, tienen que hacerlo 64, 73, 73, 85, 85, 93, y así sucesivamente para los métodos diferentes al aritmético. Para el aritmético usan los 2 últimos censos, es decir, año 2005 y año 2018, y con eso hacen su proyección de la población. Bien, después vienen encuestas poblacionales. Es un cuadro que ustedes arman, que ustedes construyen, basados en que yo les entregué en la clase número 2 un modelo. Allí en la presentación aparece un modelo de cómo realizar una encuesta poblacional y de vivienda mínima, llamémosla. Ahí aparece el nombre, la dirección, bueno, las rutas y las zonas que utilizaron para los encuestadores. Aparece una información de cómo está constituido ese hogar, adultos, niños. Aparece una información de la estratificación socioeconómica del hogar. Aparece también la información para ustedes que puedan tabular si esa vía es una vía vehicular o una vía peatonal, si está pavimentada o no, cómo está pavimentada, qué servicios, qué disponibilidad de servicios cuenta, etcétera. Toda esa información va allí donde dice encuestas poblacionales, en un cuadro, en esa tercera columna. En la cuarta columna, ahora, tanto de encuestas poblacionales como encuestas de uso del agua, es un taller que ustedes hicieron en el primer corte. Básicamente es traer esa información y entregarla aquí incorporarla al informe y entregar el Excel como anexo. El consolidado de uso del agua, pues básicamente es el consolidado ya en litros habitante hora, obtenido a partir de las encuestas de uso del agua. Y allá al final, pues, el producto de esta tabla es que allá al final obtienen ustedes, como les expliqué también en el tema, cuando revisamos el tema de acueducto, allí al final obtienen ustedes la dotación neta residencial. Dijimos que podían utilizar esa dotación neta residencial como la dotación neta, llamémosle, de toda la localidad, dado que no tenemos información certera o definida sobre, por ejemplo, los colegios, los hospitales, algunas instituciones, algunos consumos institucionales, iglesias o centros de reunión, etcétera. Dado que carecíamos de esa información, pues no podría yo exigirles que ustedes de cada localidad tengan la información hasta ahora. Los grupos que la hayan incorporado en su proyecto, bien, ok, muy bueno, les podría reconocer eso como una pequeña bonificación al final.
Sin embargo, no voy a descontar nota si no lo incluyeron. O sea, se asumen ese valor que les di allí para el análisis de la dotación neta, es bienvenido. La siguiente columna les dice cálculo de dotación neta precisamente. Entonces, ustedes deben hacer un análisis comparativo entre esa dotación calculada a través de usos del agua, de sus censos de uso de agua, del consolidado de usos del agua, y la dotación máxima que nos recomienda la norma, la resolución 0330 de 2017, que es la norma RAS 2017 que está vigente en estos momentos. Entonces, ustedes hacen el comparativo entre qué me dice la norma y qué me dice, qué obtuve yo con las encuestas de uso del agua. A partir de ese análisis técnico que ustedes hacen y según su criterio ustedes me definen esa dotación, ya tendríamos, llamémosle, el cálculo de dotación neta. Ahora, aquí ya nos separamos con respecto a acueducto. Recuerden que después de dotación neta calculamos dotación bruta en acueducto y después caudales de diseño, etc. En alcantarillado calculamos dotación neta y después que calculamos el factor de máximo horario para alcantarillado. Posteriormente a eso, recuerden que yo utilicé la fórmula de Flores. Sin embargo, si ustedes consideran que existen muchas otras formas de calcular ese factor de máximo horario, sin embargo, pues ustedes están a su bien haber utilizar la fórmula Flores que yo les recomendé, o pueden ustedes investigar otra forma de calcular ese factor de máximo horario. Y ok, bienvenido. Cálculo de caudales, ya los cálculos de caudales de diseño, pues ustedes plantean cómo van a hacer ese cálculo. Recuerden que hay que afectar el coeficiente de retorno. Recuerden que estamos aquí hablando de alcantarillado sanitario. Aquí no podemos mezclarlo con acueducto. De acueducto tomamos una información sobre todo de lo que hicimos en el proyecto de acueducto, pues que fue proyección de la población, nos la traemos, el tema de la dotación neta, hasta ahí. De ahí para acá ya tienen que trabajarlo como alcantarillado sanitario. Bien, y hasta aquí, llamémosle, ese es el informe mínimo que solicitó. Cualquier cosa adicional que usted incorpore será calificado como una bonificación, para mejorar su evaluación como tal. Posteriormente aparecen, llamémosle, dos grupos de columnas, una que es gráfica y otra que es modelamiento de la red. Y estamos hablando de alcantarillado sanitario. Recuerden eso, esto es alcantarillado sanitario. Entonces, gráfica, proyección de la población, así como habíamos hablado cuando se hizo el proyecto de acueducto. Para cada método de crecimiento poblacional, ustedes construyen una gráfica de proyección de la población. Ustedes toman, llamemos, la información censal del DANE y con eso dibujan una parte de la gráfica, y toman la información de su proyección de población y dibujan el resto de la gráfica. Entonces les va a salir una sola gráfica con dos zonas de colores diferentes. La primera indicando que esas son habitantes, llamémosle, reales que había en esa localidad, y la otra con habitantes proyectados en esa localidad. Posteriormente ustedes deben también incluir al menos la gráfica de consumo. Ya no, pues estamos hablando de alcantarillado sanitario, no aplicaría, digamos, las curvas de abastecimiento o el análisis de almacenamiento o esas curvas de abastecimiento versus consumo, pues ya no tendrían sentido en este momento, porque eso es netamente de acueducto y estamos ya trabajando acá en alcantarillado sanitario. Ese otro siguiente grupo de tres columnas es modelamiento de la red de alcantarillado sanitario. Y básicamente este es el Excel que ustedes construyen, donde está todo el proceso, llamémosle, del cálculo de las cotas. Realmente, ¿cuál es el objetivo de todo ese cuadro de Excel que yo les compartí? Ahora, ustedes pueden trabajar con otro cuadro de Excel. Claro, no, profesor, yo trabajé con SeaWorldCAD. Perfecto, envíame la información y la revisamos. Sin embargo, ese cuadro de Excel pues es muy amigable, llamémoslo, un poco largo, pero una vez ustedes construyen las primeras 2 o 3 líneas, ya esas son replicables, teniendo claro los conceptos, ya son replicables hacia abajo. Y en cuestión de un día, después que ya tengan toda la información, ustedes pueden hacer su modelamiento de la red de alcantarillado.
donde dice allí distribución de las tuberías principales, realmente es de las tuberías principales. Podemos eliminar esa palabra principales, porque en alcantarillado todas son principales. Bien, modelamiento de la red, básicamente ese 30% de esas columnas está orientado a el Excel. Vuelvo e insisto, el primer punto que llamémosle reviso es que esa distribución de las tuberías que ustedes hacen, y esto lo reviso con el plano. O sea, no puedo revisar el Excel sin el plano, porque no podría saber qué es lo que ustedes están planteando, cuáles son los tramos iniciales, dónde están descargando algunas tuberías, dónde están recogiendo las otras, dónde está el emisario, o si generan un colector principal, etcétera. Entonces, lo primero que reviso es esa distribución de tuberías en plano versus lo que aparece en el Excel. Entonces voy revisando en el Excel si eso que aparece en el plano está correcto. Segundo, es la diagramación como tal o el planteamiento que hacen en el Excel del modelamiento de la red, si aplicaron bien las fórmulas, si están calculando bien, por ejemplo, el área tributaria, el número de habitantes, el factor de máximo horario, los caudales de diseño, etcétera. Con qué diámetro están trabajando, con qué proveedor trabajaron para definir ese diámetro, cómo definieron las velocidades, las pendientes mínimas, si están verificando contra fuerza atractiva, cómo les están dando esa fuerza atractiva mínima, etcétera. Y más allá, ver cómo están calculando las cotas. Recuerden que lo que pasa al plano de ese Excel solamente son longitud, diámetro y pendiente, y las cotas terreno, que bueno, están en las curvas de nivel prácticamente, y las cotas clave de las tuberías. Entonces, esa es como la adecuada interpretación de los planos, la adecuada interpretación de resultados básicamente está orientado a revisar cómo hicieron esos empalmes en la red. A veces hay grupos de estudiantes que entregan, digamos que la tubería influente en el pozo está en una cota inferior a la tubería efluente del pozo. Pues no puede suceder, porque entonces el agua no sube por gravedad. Por gravedad siempre el agua va descendiendo. Entonces allí habría un error, tanto conceptual como de diseño. Lo otro es que deben acumular las áreas, no se lo olviden, debe haber un acumulamiento de áreas, etcétera. En estas tres columnas básicamente lo que hago es eso, verificar que ese Excel pues esté bien desarrollado. Sin embargo, lo estoy revisando contra los planos para poder analizarlo, para saber cuál es el pozo, por ejemplo, 25 que va hacia el pozo 24, o el pozo 23 que va hacia el pozo 45. Eso lo puedo ver en un plano, no lo puedo ver, llamémosle así, directamente en el documento. Bien, ya la última parte es planos, anexos, que básicamente es algo similar a lo que tenemos allá de acueducto, o lo que viene de acueducto. Acá recuerdo que esto es para alcantarillado sanitario. Aquí no pueden mostrarme o incluirme una red de acueducto, o las curvas o las presiones de una red de acueducto, o el modelamiento en EPANET de la red de acueducto, porque en esta zona estamos hablando de alcantarillado sanitario. Entonces vienen las siguientes 4 columnas, que realmente las primeras 3 columnas pueden estar en un solo plano, que es localización, plano urbano de la localidad, incluyendo las curvas de nivel, y redes de alcantarillado, toda la red de alcantarillado. Eso básicamente es lo que aparece. Pueden eliminar la palabra principal, plano de redes de alcantarillado. Todas esas 3 columnas están orientadas a alcantarillado sanitario y puede estar en un solo plano. Recuerden que en ese plano debe aparecer longitud, diámetro y pendiente sobre cada tubería. Deben aparecer las cotas terreno y las cotas clave en cada tubería que llega al manhole. Adicionalmente, deben aparecer algunos puntos, llamémosle, de interés en esa localidad. La iglesia, la alcaldía, la policía, el colegio, el cementerio, la zona de expansión futura, etc. Adicionalmente, deben, llamémosle, poder verse las áreas tributarias que ustedes utilizaron para poder yo revisar áreas tributarias.
Y básicamente eso. Básicamente, la cámara de caída. No se lo olvide que en el plano de redes debe aparecer dibujada o indicada qué pozos o qué tuberías que están llegando a un pozo tienen cámara de caída. Ya yo les había comentado que investigaran en la norma qué dicen de cámara de caída e incorporen eso en el Excel. Pueden colocarlo para que les sea fácilmente identificable en qué puntos de llegada de tuberías a manholes deben construir cámaras de caída. Y debe verse, debe ser visualmente, llamémosle, identificable en el plano el tema de las cámaras de caída. Bueno, así a nivel general, estos son los planos. Aparece el plano constructivo, son detalles constructivos de alcantarillado. En la clase número 2, yo les mostré o les indiqué o les recomendé unos planos constructivos. Yo les muestro allí un ejemplo, un proyecto que yo hago. Y yo les muestro allí detalles constructivos de acueducto, de alcantarillado sanitario, de alcantarillado de aguas lluvias. Pueden utilizar algunos de esos detalles constructivos o pueden descargar otros de internet. Hay muchísimos, llamémosle muchísimas fuentes o muchísimas páginas en internet con detalles constructivos de sistemas de alcantarillado sanitario. Entonces pueden descargarlos, revisarlos, adaptarlos a su red, porque es que algunos copian y pegan y ni siquiera revisan que están pegando, y no es así. O sea, deben revisar que, digamos, ustedes están trabajando, por ejemplo, en su diseño tuberías de entre 8 y 12 pulgadas, por ejemplo, o 14 pulgadas. Entonces, sus detalles constructivos asociados, por ejemplo, a cimentación de las tuberías, debe estar en ese rango. Si alguien me entrega unos detalles constructivos con tuberías entre 20 y 40 pulgadas, no hay una coherencia entre lo que estamos diseñando y lo que estamos entregando como detalles constructivos. Debe incluir, por ejemplo, la conexión domiciliaria de alcantarillado, debe incluir el detalle de los manholes o de los pozos de inspección, como le llamen, de estas estructuras de interconexión deben aparecer el detalle, debe aparecer el detalle constructivo de la cámara de caída, debe aparecer el detalle constructivo. Recuerden que los manholes varían en diámetro y en altura de acuerdo a lo que ustedes están calculando aquí en su proyecto de alcantarillado, y cada uno cambia, entonces su perfil cambia. No los hagan concéntricos al centro, sino lateral, excéntrico, es decir, ese tronco cónico sea excéntrico, no sea concéntrico, etcétera. O sea, allí ustedes van a entregar sus proyectos, sus detalles constructivos de su sistema de alcantarillado sanitario. No es necesario y no hace parte del alcance de este proyecto de aula incluir o entregar algo del sistema de tratamiento. De hecho, solamente se tocó muy tangencialmente un par de ocasiones el sistema de tratamiento, porque pues no hace parte de los objetivos, de los alcances de esta asignatura. Entonces, por favor, no incluyan plantas de tratamiento o ningún tipo de tratamiento. Bien, estas últimas 3 columnas están asociadas a anexos. Son los mismos que habíamos hablado en el proyecto de acueducto. El plan de ordenamiento territorial o suculento, por favor, entregarlo, adjuntar ese PDF. Información censal, los 6 archivos que descargan de la biblioteca del DANE de su departamento y pues identificar su municipio, por favor anexarlo, y anexar las encuestas de usos del agua que ustedes ya hicieron también allá como un taller en su primer corte, en su primer entrega del proyecto de aula, un taller que hicimos para el primer corte. Importante esto: norma citada derogada. Por favor, revisen que ustedes no estén citando en ninguna parte de su proyecto o que no estén utilizando en ninguna parte de su proyecto la norma RAS 2000 o la norma RAS 98. Solamente pueden utilizar o deben utilizar norma RAS 2017, norma RAS 2017 o resolución 0330-2017, como le quieran llamar. Solamente utilicen la 2017, no utilicen la 2000 ni la 98. Pueden utilizar la 98 o la 2000, los manuales, como les explicaba en clase, los manuales de diseño de allá de esa norma
Dentro de las buenas prácticas de ingeniería, allí hay unas cosas muy interesantes. Como les he comentado varias ocasiones, un trabajo muy juicioso que usó el ministerio en su momento. De hecho, estamos, llamémosle, con una norma mucho más exigente que muchos países americanos, y por eso nos tocó, llamémosle, disminuir un poco su alcance. Sin embargo, si lo citan como algo de buenas prácticas de ingeniería, ¿sí? Está bien, pero si lo citan o citan partes de la norma 2000 que fueron derogadas con la 2017, o que la 2017, llamémosle, generó una observación sobre eso que decía la norma RAS 2000, pues ahí sí tenemos ya un error de concepto, error conceptual. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto que estamos conversando. Por ejemplo, apenas empieza alguien con el nivel de complejidad del sistema con el que estamos, ya yo sé que eso es norma RAS 2000 y ya tiene un error conceptual. Bueno, y al final pues tenemos la nota definitiva del proyecto de aula. Básicamente esta es la rúbrica para los proyectos, para los grupos de estudiantes en que en el proyecto de acueducto obtuvieron una nota inferior a 3.0. Bien, para los grupos de estudiantes que obtuvieron una nota superior a 3.0, bueno, igual o superior a 3.0, trabajan entonces nada más con estos dos módulos. Es decir, nada más no me van a entregar el modelamiento de la red y los planos. Listo. Modelamiento de red y planos. ¿Qué hago yo? La información que usted me va a entregar, digamos, de proyección de población es la misma que ya me entregaste en alcantarilla, en acueducto. Entonces, yo lo único que hago es que busco ahí en acueducto su población y verifico que con la que trabajaste para hacer el cálculo de los caudales de llamémosle, de este nuevo proyecto de aula de alcantarillado esté correcto. Allí en el Excel, en la parte superior, pues aparece coeficiente de retorno, dotación que utilizaron, población proyectada y todos los parámetros de diseño. Entonces yo lo que hago es que verifico que eso esté acorde a lo que ustedes plantearon en su proyecto de acueducto. Si está, listo, no hay ningún inconveniente, y reviso entonces en la misma medida en que voy a revisar al grupo que obtuvo notas inferiores a 3 en cada una de estas columnas. Si se dan cuenta, son las mismas. Lo único es que estas tienen una valoración diferente con fines de la nota, pero la distribución de las tuberías, el modelamiento de la red, la adecuada interpretación del resultado para este grupo de estudiantes es igual a la anterior, solo que llamémosle, la calificación o el peso de la calificación, llamémoslo, aumenta por cuanto son menos actividades las que van a entregar. Importante los planos, tanto el plano de la red de recolección general como los planos constructivos, importante que los entreguen. No se les olvide la localización del municipio donde ustedes están trabajando y de la cabecera municipal. No se les olvide el plano urbano, que tenga la planimetría y la altimetría, es decir, las curvas de nivel. No se les olvide, por favor, incluir áreas tributarias. No se les olvide, por favor, incluir todas las tuberías, que se vea bien cuál es el tramo inicial, cuál es un tramo que es continuo, la acumulación de caudales. No se les olvide incluir longitud, diámetro y pendiente allí encima de la tubería. No se les olvide incluir, bueno, toda la misma explicación que di para el otro grupo de alumnos cuyo proyecto de acueducto obtuviese una nota inferior a 3, deben ser cumplidas también por ustedes. La única diferencia entre ustedes, entre el grupo, llamémoslo, que obtuvo 3 o más en el proyecto de acueducto, y los que no lo obtuvieron, es que ustedes van a entregar, llamémosles, menos información en su proyecto de aula de alcantarillado, porque yo voy a tomar la información que tuvieron de su proyecto de acueducto, la voy a traer para su proyecto de alcantarillado sanitario. Bien, jóvenes, hasta aquí básicamente es la explicación esta adicional que quise dar sobre la rúbrica de su proyecto de alcantarillado para este último corte. Espero que estén muy bien, que Dios les bendiga, que les vaya muy bien en este cierre de semestre. Un abrazo fraternal a todos y bueno, cualquier cosa a la orden. Un abrazo, Dios les bendiga, que estén bien.